¿Ya lo tiene? Amén. Ok, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo rogaré al Padre Consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. ¿Quién dijo eso? Jesús. Dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros Para siempre. para siempre. ¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Vamos a aprender quién es y cómo trabaja en nuestra vida. Amén. Ok. ¿Quién es el Espíritu Santo? Según muchas opiniones de muchas personas, piensan que a veces es una fuerza, o es un poder, o es un espíritu, o es una luz. No sé cómo usted se lo imagina, pero antes de haber estudiado este tema, yo me imaginaba, sabía que era Dios, ¿verdad? Por lo que uno ha estudiado, pero me imaginaba que era como una fuerza que salía de Dios. Porque en muchos versículos en la Biblia dice el Espíritu de Dios. Y a veces tenemos la idea que es como un poder que sale y que viene al ser humano y que entonces el ser humano puede hacer cosas con ese poder. Pero me di cuenta que no es así. Y vamos a aprender. Vayamos a Génesis. Vamos a aprender que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, tiene poder, es diferente, ¿verdad? Y que es Dios. So, vamos a ir a Génesis 1 y dice, en el principio creó Dios. Y la palabra Dios, ustedes saben que en el hebreo, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y la palabra Dios en hebreo es Elohim. ¿Lo habían escuchado? ¿Qué significa dioses? ¿Ok? Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y, ¿qué dice? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. So, podemos ver que el Espíritu de Dios estaba en la creación. Y de esa manera nosotros podemos ver que el Espíritu de Dios está en toda la palabra. En toda la palabra. Cuando nosotros leemos las historias, podemos ver que está absolutamente en todo, desde la historia de la creación hasta el último capítulo de Apocalipsis. Cuando dice el Espíritu y la esposa dicen, ve, Apocalipsis 22. Y vamos a ver su presencia, vamos a conocer al Espíritu Santo. ¿Okay? So, en Génesis, cuando dice, volvamos a Génesis 1, cuando dice que el Espíritu de Dios, otra vez en hebreo, la palabra Espíritu de Dios, para lo que dice Espíritu, es Ruach. Ruach Elohim. Es como si aquí dijera, y el Dios Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Si van viendo cómo está la presencia del Espíritu Santo ahí, entonces nosotros podríamos, ruach, la palabra ruach significa espíritu, significa aliento y significa viento. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Nicodemo? ¿Qué le dijo? Si no nacieron del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Del agua
agua, refiriéndose a Jesús y al bautismo, y del Espíritu Santo, que es quien transforma la vida, ¿verdad? Entonces, cuando le dijo el viento, sopla, y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que son guiados por el Espíritu. Amén. Entonces podemos entender que Dios, Elohim, es dioses en plural, en hebreo. Y la palabra espíritu de Dios se refiere a Dios espíritu. ¿Okay? Y es de la misma manera como nosotros podemos entender que el Espíritu Santo es Dios. Y vamos a ver en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. El que lo encuentre primero lo lee. Así avanzamos. Deuteronomio 6:4 dice: oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Y saben que la palabra, otra vez, la palabra hebrea para uno son dos palabras. Una es Ejad, que significa el número uno, literal. Significa soberanía, plenitud o perfección divina. Y la palabra allí, algo así se pronuncia, también se refiere al número, no al número uno, perdón, sino se refiere a unidad. Y es esta la palabra que aplica a este versículo, donde dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová uno es. O sea, Jehová es una unidad de tres personas, como lo vemos en Mateo 28, cuando dice: y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? So, tenemos tres dioses que tienen una unidad tan perfecta, con un mismo propósito para la salvación del ser humano. ¿Entendemos el concepto? Amén. Ok. Y el ejemplo que nos da en Génesis 1:5, ahí mismo donde estamos, donde dice: llamó la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. So, ese uno es en ese concepto. ¿Okay? El día tiene mañana y tarde. También lo ejemplifica en Génesis 2:24. Si lo vamos a Génesis 2:24, que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí lo entendemos? Dos personas son una carne, ¿verdad? Dos seres humanos forman una familia. Es en ese sentido que se escribe la palabra en hebreo uno. O sea, no es el número uno, sino en una unidad. Lo que es el propósito que Dios tiene para el matrimonio, si vemos, unidad, que juntos nosotros podamos tener ese sentir, como dice en Santiago, como dice en Filipenses, perdón, que dice: y hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir de unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo debe haber también en la pareja como esposos. Pero hoy no vamos a hablar de los esposos, vamos a hablar del Espíritu Santo. Tiene atributos. Vamos a seguir. Tiene una personalidad. El Espíritu Santo tiene personalidad. ¿Qué nos hace diferentes a las personas de las cosas? Que tienen intelecto, tiene voluntad y tiene emociones. Eso nos hace diferentes, ¿verdad? Que si un poder no tiene un poder en sí o una fuerza, como a veces pensábamos que es el Espíritu Santo, que era una fuerza no tiene intelecto, no tiene voluntad, no tiene emociones, pero el Espíritu Santo sí
tiene voluntad. En Hechos, vamos a leer rápidos porque son varios versículos. En Hechos 16, 6 y 8 dice: y atravesando Frigia y provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, ustedes pueden ver que el Espíritu Santo tiene voluntad, tiene conocimiento. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir conforme conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. O sea, Él conoce, tiene conocimiento. Un poder no lo tiene, una fuerza no lo tiene. El Espíritu Santo instruye. Dice Nehemías 9:20: y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. En Lucas 12:12 dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Si ustedes pueden ver que la persona divina del Espíritu Santo instruye, enseña, tiene conocimiento, tiene sentimientos también. Por eso se le considera una persona divina. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se entristece cuando Él nos habla nuestra conciencia y nosotros no hacemos caso, no obedecemos. Ama, el Espíritu Santo ama. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Espíritu Santo convence y guía. Juan 16, casi no veo, 16:8. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que obedecen. Fíjense qué importante ese versículo. A ver, ¿qué más? También santifica. Primera de Pedro 1:2 dice: el elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense qué maravilloso es conocer quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque tiene omnisciencia. Habla, ese otro versículo que el Espíritu Santo habla también. Dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esa palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. El Espíritu Santo habla también. O sea, es una persona divina y regenera. ¿Qué quiere decir regenerar? Nos transforma, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Imagínense todos los atributos que tiene. Un poder o una fuerza en sí sola no puede hacer todas esas cosas. Por eso es que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Okay? ¿Y por qué es divina? Vamos a ver sus atributos. Es omnisciente. ¿Qué quiere decir que es omnisciente? Que todo lo sabe. Omni es todo. ¿Okay? 1 Corintios 2, 10 y 11 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu del hombre que está en él.
así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. O sea, por Dios Espíritu. Amén. ¿Recuerdan? La traducción, siempre que ustedes lean Espíritu de Dios, quiere decir Dios Espíritu. Ok. Sus atributos. ¿Cuál era la primera? Omnisciencia, que todo lo sabe. Omnipresencia. Como dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si me meto en lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Si me voy hasta lo más alto, ahí tú estás. Nosotros no nos podemos esconder del Espíritu Santo. Él todo lo ve, todo lo escudriña. Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe lo que tú, ni siquiera tu palabra lo ha dicho, pero Él sabe lo que hay en tu corazón y tu mente. Amén. Eso lo hace Dios. Y es omnipotente, que quiere decir que todo lo puede. En Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, o en el poder de Dios Espíritu, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Por el poder del Espíritu Santo, el apóstol pudo hacer eso. Ok, es eterno. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, dice, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Miren qué maravilloso. El Espíritu Santo es eterno y limpia. Dice, limpiará vuestras conciencias. Por eso el Espíritu Santo es representado. Tiene simbolismos en la Biblia. Como paloma, ¿recuerdan? Cuando Jesús se bautizó, ¿qué dijo Dios del Padre? Este es mi Hijo amado, habló el Padre. Y descendió el Espíritu Santo como paloma. O sea, en forma de, la paloma representa paz. Y Jesús dijo que Él venía a traer paz. ¿Verdad? Miren qué maravilloso. ¿Ven cómo están los tres ahí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque Jesús estaba bautizando. El Padre estaba hablando y el Espíritu Santo descendió en forma de... Ahí está la Trinidad. Qué maravilloso. Ok. Es eterno. Y es Dios, por supuesto. Y dijo Pedro a Ananías, ¿recuerdan la historia? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y a quién dice que le mintió ahí? Al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Da vida. Este versículo me encanta, porque es donde vamos a hablar acerca de cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra vida. En Romanos 9:11 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y eso quiere decir que el ser humano tiene dos naturalezas, una carnal y una espiritual. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo decía, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Me lleva para donde yo no quiero ir. O sea, los deseos de la carne, cuando no están gobernados por el Espíritu Santo, nosotros cometemos pecado y vivimos una vida que no le agrada a Dios, haciendo nuestra voluntad. Dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. O sea que los deseos que a nosotros nos dan de hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, ya no viven. Están muertos ahí, dormidos, ya no nos gobiernan nuestros deseos carnales. Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, mire, ¿quién resucitó
El Espíritu Santo. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si ese Espíritu vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Miren qué verdad maravillosa esa, tan linda. Ahora vamos a saber cómo obra el Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo sale de Dios, como decía, y ahora es una fuerza que yo tengo y digo, les voy a dar el poder y todos caen ahí? Ese no es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no tira al suelo a nadie, el Espíritu de Dios levanta. ¿Por qué? Porque da vida, dice su palabra. Amén. Él es Dios. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Y ahora volvamos a Juan 14:16, que fue donde empezamos. Donde dice, y yo rogaré al Padre. Dice, está Jesús hablando, ¿a quién? A Dios Padre, para que mande a quién. Dice, otro consolador. Y cuando dice otro consolador, quiere decir que Jesús también es nuestro consolador. Y esa palabra otro tiene dos palabras en griego. Recuerdan, ahora el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hay dos palabras. Uno que significa hetero, es como el ser humano, ¿verdad? Hermana Blanquita y hermano Ambrosio son heteros porque son seres humanos, pero son diferentes. Ella es mujer y él es hombre. Y hay otra palabra que dice halos, que quiere decir igual, con la misma esencia, igualitos, con el mismo poder. Y es esta la palabra halos que Jesús está usando en el versículo. Otro igual a él. Igual en todo, en poder, en soberanía, en divinidad. Es esa la palabra que está usando. Otro igual a Jesús. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo obra desde afuera, para hablando al ser humano. ¿Recuerdan cuando leímos el versículo? Dice, y convencerá al mundo de pecado. O sea, el Espíritu Santo es el que habla al ser humano. Le dice, arrepiéntete. Tu vida está en peligro de muerte. Dios quiere salvarte. Lo lleva a Jesús. Si el ser humano abre la puerta de su corazón, entonces Él entra. ¿Cómo la palabra de Dios dice que Él entra en nuestra vida? Cuando nosotros, a través de su palabra, conocemos su voluntad y decidimos obedecer. Entonces obra la palabra que dice que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y fíjense qué maravilloso. Vayamos a Efesios 5:18. Efesios 5:18. Porque el apóstol aquí nos da un ejemplo tan gracioso. A mí se me hizo gracioso, pero tiene sentido. Vamos a buscar Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Es perder el control. No te embriagues con vino. Porque ¿qué causa el alcohol en nuestra vida? Tupe nuestra mente. Hablamos cosas que no deberíamos hablar y caminamos como no deberíamos de caminar, ¿verdad? ¿Se dan cuenta el efecto del alcohol en la vida de una persona? Su mente no funciona correctamente. De la misma manera como el alcohol, fíjense el ejemplo que da el apóstol Pablo, de la misma manera como el alcohol transforma el pensamiento, el habla y el caminar de una persona que lo consume, que está bajo su influencia, dice que solo que el alcohol es camino de muerte. Ahora dice, más bien, sed llenos del Espíritu Santo.
Cuando una persona se deja guiar por el Espíritu Santo, hace la misma cosa que hace el alcohol para muerte en una persona, ahora lo hace el Espíritu Santo para vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra mente? La transforma. Nos enseña a hablar de una manera diferente y nos enseña a caminar una vida diferente. Para vida, para bien, para que nosotros podamos ser transformados a través del poder del Espíritu Santo. ¿Sí se fijan la diferencia? Como cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, nosotros pensamos diferente, nosotros hablamos diferente y nosotros caminamos en nuestra vida siendo diferentes. Pero ¿cómo nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo nos llamamos al Espíritu Santo? Buscándolo cada día, orando a Dios cada día, porque nosotros somos vasijas rotas. Necesitamos constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Todos los días, si nosotros buscamos primero a Dios y estudiamos su palabra y pedimos, dice Lucas 11:13, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, dice, dará el Espíritu Santo? ¿A quién? A los que se lo pidan. El Espíritu Santo nosotros tenemos que pedirlo todos los días, porque todos los días nos da sed, ¿verdad? Necesitamos tomar el agua, todos los días nos da hambre, necesitamos comer ese alimento espiritual para que nosotros, al consumir el alimento espiritual todos los días, el Espíritu Santo me va a dar esa sabiduría para saber cómo hablar, cómo caminar en mi vida. Él me va a dar la fuerza para que la naturaleza del pecado no reine y yo pueda decir no a las tentaciones. ¿Se dan cuenta cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida? Amén. ¡Qué maravilloso es! ¡Qué bendición que Jesús dijo: y les daré otro consolador! Porque Jesús ya no podía estar con nosotros porque Él obtuvo una naturaleza humana. Entonces Dios, Jesús como humano, no podía estar en todas partes como lo está el Espíritu Santo. Y Él sabe que cada uno de nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque solos no podemos. Dice: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. No hagamos triste al Espíritu Santo, porque dice su palabra en Mateo que si nosotros, dice, toda ofensa será perdonada a los hombres, menos la ofensa, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir la blasfemia contra el Espíritu Santo? Rechazar su voz, no obedecer a su palabra. Cuando yo me lleno de orgullo y no quiero hacer su voluntad, cuando digo no, si yo me resisto a obedecer a Dios, entonces el Espíritu Santo no me puede transformar a la imagen de Cristo y yo no voy a poder entrar en el reino de los cielos. Dios llama, Dios toca nuestro corazón y Él quiere que nosotros decidamos entregar voluntariamente el control de nuestra vida al Espíritu Santo, porque solos no podemos. El pecado, la influencia, como el alcohol, el pecado en nuestra vida nos mantiene así como un borrachito que no ve, no sabe, no entiende. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y Dios quiere darnos el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que querer recibirlo. Amén. Vayamos a Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Y dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. ¿Por qué dice un espíritu nuevo? Porque el espíritu viejo que está en nosotros nos lleva a la muerte. El espíritu del enemigo lleva a las personas a la destrucción
corrupción, porque dice su palabra que Él vino para matar y destruir. Mas yo les pondré un espíritu nuevo, que es el espíritu, es Dios espíritu. Y dice, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, que es el que nos va a guiar. Y dice, y quitaré de vosotros el corazón de piedra, ese corazón insensible, ese corazón que no siente compasión, que no siente bondad, que no siente amor, que no siente arrepentimiento. Ese corazón, el espíritu lo va a quitar. Y daré un corazón sensible. Cuando dice de carne, es un corazón sensible. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, que es Dios espíritu. Entonces, fíjense, cuando Él ponga su espíritu dentro de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dice, entonces haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿Qué necesitamos nosotros para poder obedecer a Dios? Que el Espíritu Santo nos gobierne, que el Espíritu Santo tome nuestra vida. De la misma manera que el que está perdido en el pecado es gobernado por los deseos carnales, el Espíritu Santo quiere que nosotros entreguemos nuestra voluntad a Él para que Él gobierne nuestros pensamientos, dirija nuestra vida, nuestro hablar, nuestro caminar, nos da sabiduría para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones para nuestra vida, para que nosotros seamos felices. Y entonces cuando yo decido entregar mi vida a Jesús diariamente, el Espíritu Santo va obrando esa transformación. Para unos quizás es fácil, para otros tenemos luchas más fuertes, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Y lo maravilloso es que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estará con nosotros para siempre, dice. Qué verdad maravillosa. Y ahora entendí y dije, wow, yo necesito al Espíritu Santo todos los días para que Dios me ayude a transformar mi carácter, a pensar de una manera diferente. Como dice Romanos 12, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ya no podemos pensar igual que antes. Ahora somos diferentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Él dirige nuestra vida. Y cuando Dios dirige nuestra vida y yo cometo un error, Él me dice, Damaris, ve y pídele perdón a Iván si lo metiste. ¿Y qué hace uno? ¿Qué hacemos? Vamos y pedimos perdón y nos reconciliamos y seguimos adelante. Hace muchos años, cuando mi esposo trabajaba de noche, les voy a contar una historia. Cuando él trabajaba de noche, se le quedaron unas llaves. Y saben que él era duro, una persona dura conmigo antes, cuando él no estaba dirigido por el Espíritu Santo. Si a mí se me olvidaron las llaves adentro de la casa, no, en que andas pensando, que no te concentras, y fíjate lo que haces, en fin, etcétera, etcétera. Ya sabes la regañada que le dan a Dios a veces, cuando no son dirigidos por el Espíritu de Dios. Y me llama él en la madrugada, porque trabajaba de noche, era como a la 1 de la mañana, y para que a mí me despierten, eso es una lucha tremenda. Así que me llama y me dice, negra, se me quedaron las llaves adentro. Y era la madrugada. ¿Y qué creen ustedes que hizo Damarita? ¿Dirigida por el Espíritu Santo o dirigida por ella misma solita? Me levanté. No sé cómo, pero Dios me levantó. Y fui a ayudarle. Pero en mi naturaleza carnal yo quería decirle, ¿ves? Para que veas qué bueno que te pasó, para que te des cuenta que uno le pasa también. No. ¿Saben qué le dije? Eso que eso nos pasa a todos. Y me
recuerdo que él no terminaba de pedirme disculpas. Sorry, Negra, lo siento mucho, porque el Espíritu Santo le ayudó a cambiar su pensamiento. Y digo, si eso es algo que nos sucede a todos cometemos errores, todos necesitamos la guía del Espíritu Santo para que transforme nuestra mente, para que transforme nuestro corazón, que nosotros podamos amarnos unos a otros, podamos perdonarnos nuestras ofensas y podamos ser transformados por su poder. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y que cada día nosotros busquemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo, a través de su palabra. Amén. Nosotros podamos ser guiados y transformados a una vida diferente. Amén. Vámonos de pie, vamos a orar. Amantísimo Padre bueno, que la honra y la gloria sean para ti. Amén. Te damos muchísimas maravillosas Gracias. palabras. Gracias por el Espíritu Santo. Espíritu, gracias por estar aquí con nosotros ahora. Amén. Gracias por ayudarnos a sentir el movimiento cuando nos equivocamos. Gracias porque nos ayudas a reconocer cuando metemos la pata, Señor. Gracias porque nos ayudas a perdonar al que nos ofende. Gracias porque nos ayudas a pedir perdón cuando ofendemos, Señor. Gracias por estar con nosotros en este camino que hemos decidido vivir a tu lado. Amén. Padre Santo, bendice a tu pueblo, Señor, perdónanos porque a veces no tenemos la idea correcta de cómo eres tú, de cómo trabaja, cómo el Espíritu Santo está con nosotros, cómo el Hijo, Dios, Jesús, dio su vida para salvarnos. Al aceptarlo a Él, Señor, nosotros comenzamos un nuevo camino dirigido por el Espíritu Santo. Gracias por esa oración tan maravillosa que Jesús hizo. Y yo rogaré al Padre que nos envíe otro consolador. Gracias por estar con nosotros, porque tú nos consuelas, tú nos redarguyes, tú nos convences, tú nos ayudas, tú nos diriges, tú nos guías, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Ayúdanos a buscarte cada día, Señor, porque te necesitamos. Solos no podemos, Señor. Solos nuestra naturaleza carnal predomina, Señor. Pero cuando te buscamos de todo corazón, tú nos transformas y nos das esa fuerza que tú prometes que necesitamos para decir no. Para decir no a la tentación, para decir no al enemigo y para que podamos vivir vidas victoriosas, llenas del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, te alabamos, bendecimos tu santo nombre, Señor, y abrimos nuestro corazón para que Dios Espíritu muere en él. Que tu voluntad sea en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén.